Vamos a la palabra del Señor. Así que ponete cómodo, recostate en el asiento, no hay problema que sigas con el mate, con la tortita mendocina. El que no ha comido tortita mendocina tiene que pasar por Mendoza a comer tortita mendocina a la mañana, o con tu medialuna o con lo que hayas hecho. Pero por sobre todas las cosas quiero que prestes mucha atención a la palabra del Señor en esta noche. Sé que en esta mañana, pero esta noche ya estoy con el Congreso de Jóvenes anoche y antenoche. En esta mañana de transmisión o en el horario en que después lo estés viendo, quédate ahí, participa de esta palabra. Dijimos que comenzábamos entonces con una serie llamada Consumado es. Esta es la serie que hemos comenzado. Al principio íbamos a hacerlo solo en el mes de mayo, fue el mes anterior, ya no sé en qué mes estamos tan encerrados que no sé en qué mes estamos, era por el mes de mayo, pero bueno, nos ha llegado a los hermanos que querían que sigamos con esto, así que vamos a seguir, obviamente, con la transmisión entonces de esto que hemos llamado Consumado es, como serie principal. Consumado es, lo que significa consumado es, por qué consumado es. Y hoy nos toca la parte de la expiación. Cuando el Señor dijo consumado es, ¿qué es lo que estaba diciendo cuando yo digo que nos toca la parte de la expiación? Así que vamos a ver en esta mañana. Dijimos que íbamos a basar, entonces estamos basando esta serie en Juan capítulo 19, versículo 30. El Señor Jesús estaba allí en esa cruz, estaba siendo crucificado, luego de haber sido azotado, maltratado, luego de que una lanza atravesó su costado. Luego de todo eso, las últimas palabras en la cruz del Señor Jesús, y antes de resucitar, antes de morir, el Señor dijo, consumado es. Y a veces pasamos por alto una frase tan cortita que está en el Evangelio de Juan. Y no prestamos atención al consumado es. ¿A qué se refería el Señor con un consumado es? La palabra consumado es sonaba mucho más fuerte para el mundo espiritual en ese momento que para los hombres que estaban escuchando esas palabras a los pies de la cruz. Los hombres que estaban al pie de la cruz, muchos de ellos no podían entender la frase maravillosa que el Señor dijo, consumado es, y es más, no la pudieron entender hasta aquel día de Pentecostés. Estamos celebrando el Pentecostés, los 50 años después, los 50 días después de la muerte de Cristo. 50 días después de la Pascua se derramó el Espíritu Santo, y en ese momento Pedro, que era uno de los que más se escondía, de repente se puso de pie, comenzó a predicar y los hombres que estaban alrededor comenzaron a convertirse. 3.000, 5.000, 8.000, y ya llegó un momento en que el libro de Hechos dice, muchos se convertían porque ya no se podía contar la cantidad de gente que venía a este Señor que había dicho en esa cruz, consumado es. Hoy nosotros podemos comprender lo que el mundo espiritual comprendió en aquella hora, porque nosotros estamos mirando hacia atrás, el día de Pentecostés, y hoy en nosotros está el Espíritu Santo que trae revelación a nuestras vidas. Por eso es que vos y yo entonces podemos comprender esto. Lo que ya hemos dicho, lo voy a poner por acá para que podamos leerlo juntos. Espero que estés anotando esta serie. Está en el canal de YouTube también para que puedas repasarlo después. Falta subir el de la semana pasada, así que más vale que estés anotando hoy, porque si no, los otros los ves un poquito más tarde. Ya habíamos dicho entonces, dijimos que consumado es, o el significado que Cristo Jesús le dio a esta palabra en la cruz. El primer tema fue
Él es mi sustituto. Cuando nosotros leemos en la palabra de Dios, consumado es, lo que leemos, Él pagó por mí el precio, Él es mi sustituto. Por lo tanto, Él es mi lugar propicio, fue el segundo mensaje, o el lugar oportuno, o la propiciación. Mi lugar propicio, mi lugar oportuno, mi lugar de salvación no es a través de ninguna imagen, no es a través de ningún hombre santo que haya caminado sobre la tierra, es a través del Señor Jesús, y Él es mi reconciliación. Eso vimos el domingo pasado. El Señor es nuestra reconciliación. Y hoy veremos entonces que Jesucristo es mi expiación. Cuando nosotros leemos que Jesucristo, ¿qué es Jesucristo? No, en el consumado es, lo que tenemos que entender es que Jesucristo es nuestra expiación. Qué palabras raras, ¿no? Propiciación, sustitución, no son palabras muy comunes que usamos, aunque creo que había una serie que se llamaba El Sustituto, ¿no? Una película por ahí, ¿no? Pero el verdadero sustituto en nuestras vidas es el Señor Jesús. Por lo tanto, hoy quiero que, si no entender las demás palabras, buscar los otros 3 mensajes ahí en el canal de YouTube, repasar la serie, porque es muy interesante entender que cuando Jesús dijo una simple frase como consumado es, el mundo espiritual ya había entendido en ese momento que Jesús estaba pagando por tu vida, Él era tu sustituto, Él era tu lugar de oportunidad para la reconciliación con Dios, Él es el lugar de reconciliación. Así que, aunque las nuevas versiones de la Biblia han eliminado del Nuevo Testamento la palabra expiación, y la han reemplazado por la palabra reconciliación, cosa que no está mal, aunque pierde el significado de la palabra expiación. En realidad la expiación también nos lleva a la reconciliación. Cuando lean en algunas versiones nuevas, por ejemplo Romanos 5:11, van a encontrar la palabra reconciliación y no la palabra expiación. ¿Por qué es tan importante estudiar esta palabra, la palabra expiación? Miren, John Smith, a ver si lo puse por acá, creo que sí lo puse. John Smith, que es uno de los teólogos que yo suelo ver, ¿cómo es? James Smith. Acá tengo a la teleprompter pastora Polly que me dice es James Smith. ¿James? ¿Sí está bien? James, como James Rodríguez. James Smith dice, no soy muy bueno para el inglés, ya lo saben, ya lo saben. Bien, dice Smith, la salvación mediante el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo no es meramente algo importante. Si yo lo pongo ahí me va a decir, pastor, ¿qué es lo que está hablando? Escuche bien la frase. No es meramente algo importante, no es algo pasajero, sino que es el rasgo esencial y característico de nuestra fe cristiana. Yo lo dije el domingo pasado, la expiación es el plan de Dios desde un principio. Cuando Jesucristo dijo en esa cruz, consumado es, estaba diciendo lo más importante, ya ha sido puesto en marcha. La obra maravillosa que Cristo hizo en esa cruz fue lo más épico, lo más magnífico que nunca jamás nadie va a poder realizar, ya que Él, siendo Dios, se hizo hombre para pagar por nosotros el precio de que vos y yo hoy seamos reconciliados con el Señor Jesús. Hay que dar un gloria a Dios por eso. Esto es, consumado es. Cuando Jesús estaba en esa cruz, estaba, creo que lo dije el domingo pasado, estaba gritando un gol de media cancha. Todos saben que soy hincha de River, pero ¿se acuerdan el gol de Palermo? De mitad de cancha, con plena lluvia, de cabeza, ¿no? ¿Cómo gritamos ese gol? Digo, esto estaba haciendo el Señor. Estaba gritando un gol de media cancha. Estaba parándose
en la cima de la montaña diciéndonos, cuando dijo consumado es, el Señor estaba gritando, son libres del pecado. Estaba diciendo, voy a reconciliar al mundo. Ya es tiempo, ya hay una puerta abierta para la reconciliación. Dice también, voy a expiar los pecados pasados, presentes y futuros. Hablaba en el Congreso de Jóvenes que fue esta semana, el tiempo Kairos de Dios no tiene principio y no tiene fin. Por lo tanto, el perdón de Dios es el perdón de lo pasado, de lo presente y es el perdón de lo futuro. Por eso no tengo que tomar a la ligera la salvación del Señor, ir a pecar deliberadamente. Total, el Señor ya me perdonó los pecados que estoy por hacer y me voy a anotar cuántos pecados voy a hacer esta semana. No, porque eso es que no has comprendido entonces el poder de la expiación en tu vida. Aquellos que vienen al Señor Jesús viven la vida de acuerdo al Señor Jesús. Si hay un error, si hay algo que en nuestra vida nos falte, madurez espiritual, entonces ese pecado ya está cubierto delante del Señor. Simplemente hay que volver al Señor, doblar nuestras rodillas y decirle, Señor, soy un vil pecador, pero quiero sentarme en tu mesa una vez más. Así que el Señor estaba gritando, cuando dijo consumado es, estaba gritando a partir de ahora, todos, absolutamente todos. Diga fuerte, todos, dígalo, muy bien, dígalo así, todos somos libres en el Señor. Decir a tus hijos, compartíselo a tus hijos, esto tiene que ser la noticia del Evangelio. Esto es evangelio, esto es buena noticia. El Señor Jesús ya perdonó tus pecados pasados, no sigas en esa depresión. El Señor Jesús perdonó todos tus pecados. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, quiero que veamos algunos puntos en esta mañana. Entonces, quiero llevarte al primer punto creo que son 6 por ahí. Te hice como 4 mensajes esta semana, así que estoy como con un montón de números en mi cabeza, pero vamos a ir a este primer término. Expiación es cubrir. ¿Qué significa expiar? Significa cubrir. Escucha bien, en el Antiguo Testamento lo que hacía el altar del sacrificio, ¿se acuerdan? Yo dije cuando empecé esta serie, no es que el Señor Jesús necesitaba, o Dios el Padre necesitaba nuestra alabanza, por eso permitió el pecado. No es así, sino que el hombre no entendía la manera de vivir. Entonces, en vez de que Dios eliminara a Eva en el jardín del Edén, decidió, por amor, por paciencia, por todo hacia nosotros, decidió educar al hombre. Le hizo poner un tabernáculo de reunión con Dios el Padre en el desierto y le empezó a enseñar la importancia del sacrificio, de la expiación. Lo primero que encontrás cuando entras al lugar de adoración es el altar de Cristo o el altar del sacrificio. ¿Sí? En nuestra época es el altar de Cristo, en aquella época era el altar de sacrificio. Lo que hacía en esa época era cubrir el pecado de los hombres. La primera aparición del término lo encontramos en Génesis capítulo 6, versículo 14, andan notándolo. ¿Se acuerdan? Está el arca de Noé. Noé está armando su arca y empieza a cubrir con brea el super archivote que estaba armando para meter todos los animales y salvar a la humanidad. Y todo aquel que quisiera subir podía subir a ese lugar que ya estaba expiado. Escuche bien, la frase que utiliza Génesis es cubrió, ¿sí? Para que el juicio de Dios no entrara al arca. Expiación. Lo que estaba haciendo es que el barco no se le hundiera, básicamente, con la lluvia que Dios iba a permitir para que se inundara el mundo. Ese es el término expiación. Es cubrir, ¿no?, la expiación de aquel Dios, ¿se acuerdan? Lo dije también en esta serie, de aquel Dios que tiene ira y que está enojado con el pecado y con el pecador. Siempre decimos, Dios odia el pecado, pero ama al pecador.
Ojo, porque también dice la palabra, escúchenlo en los mensajes anteriores, Dios está enojado con el pecador y va a haber un juicio con el pecador. Sin embargo, Dios resuelve a sí mismo esta situación para no eliminar al hombre y decide crear el plan de expiación, de salvación o de cubrir. Entonces, en el Antiguo Testamento cubría el pecado, ¿sí? Lo recubría, pero el pecado seguía ahí, pero Dios miraba y miraba con ojos de amor. Hay un montón de lugares más que podemos buscar, pero ya me estoy extendiendo demasiado y tengo 6 puntos más o 5 puntos más seguro para que veamos, así que quiero que entiendas esto. Lo que en aquel antiguo pacto, antes de que Jesús diga consumado es, era cubrir, ahora el lugar de expiación es a través de Jesús, pero en vez de simplemente cubrirlo, por eso es que nadie podía hacer lo que Jesús hizo, no lo cubre, sino que borra de delante de Dios todos los pecados de aquellos que vamos al Señor Jesús. Consumado es yo puedo, a partir de ahora, dice Dios, a través de mi Hijo Jesucristo, borrar el pecado de los hombres, y todo aquel que venga a mí será entonces salvo. ¿Estás entendiendo el concepto? ¿Entendés el concepto, Maurito? Segundo punto que quiero que veamos. La fuente de la expiación, de donde brota el perdón, es el mismo Dios. Es el mismo Dios el que tomó la resolución de perdonar nuestros pecados. Si Dios necesitara nuestra alabanza, ya lo dije en otro mensaje, no perdonaría los pecados. Nosotros debemos alabar el nombre de Dios porque entendemos lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Entonces, la fuente de expiación es el mismo Señor Jesucristo. Isaías, capítulo 53, versículo 6 y versículo 10. Después usted lea el versículo completo. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, Dios Todopoderoso, eso es lo que está diciendo acá, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice el versículo 10, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Esto es el Dios de expiación en nuestras vidas. Nadie en el mundo nunca ha podido armar un plan de salvación tan precioso, porque nadie en el mundo tiene la autoridad de perdonar pecados, sino solo el Señor Jesucristo. Por más santo Padre que se llame, por más hombre santo que haya caminado sobre la tierra y lo hayan declarado santo después de que se murió, punto, no hay más vuelta atrás, no puede hacer absolutamente nada. Absolutamente nadie puede trabajar. No hay Mahoma, no hay Buda, no hay ningún hombre, mujer santa, no hay una Gilda. No hay absolutamente nadie que pueda hacer o tener favor para los hombres, sino el Señor Jesucristo, el único y suficiente Salvador, el que dijo en esa cruz, consumado es. Consumado es no significaba, después cualquier hombre puede ejercer salvación sobre otros hombres. Consumado es significa, yo soy la expiación, yo soy el lugar de perdón para sus vidas. La tercera, el tercer punto que quiero que veamos en esta mañana, el método de la expiación es la sangre de Cristo. No que te vayas de rodilla de una punta de un lugar a otro, no que te flageles tu cuerpo
Porque Romanos dice golpeo mi cuerpo, pero no está diciendo literalmente el golpear su cuerpo con eso, sino que estaba diciéndole yo le voy a decir a mi cuerpo, hace esto, bendecía al Señor. Como el salmista decía, yo voy a decir bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. La única manera o el método de que nosotros encontremos perdón de nuestros errores y de nuestros pecados es la expiación a través de Cristo Jesús. No hay otra manera. Ahí te dejé algunos versículos, lo dejo un ratito más para que copies los versículos porque no lo voy a poner en pantalla para pasar un poquito más rápido. Levíticos 17, 11, 16, 27, 19, 22, simplemente son algunos de los versículos que afirman esto. Entonces, la fuente es el mismo Dios y el método de la expiación es la sangre de Cristo Jesús. Por eso es que no puedo ir a través de ningún otro hombre. Aunque el mundo diga que sí, las puertas de ir a Dios te la llevan cualquier religión, es imposible que una religión creada por los hombres pueda llevarte al Dios verdadero. Tené cuidado, que nadie te engañe. Mateo 24:4 lo hablaba anoche con los jóvenes. Que nadie los engañe. La única forma de ir a la presencia del Señor es a través del Señor Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a ir al próximo punto. No sé cuánto llevo ya de transmisión, pero no la quiero hacer larga, porque quiero que veamos los 6 puntos hoy. Efesios, me parece que me adelanté, espérenme. Acá, cuarto punto, ¿sí? El fundamento de la expiación es el amor. Fíjense, la fuente de la expiación es Dios. El método de la expiación es la sangre de Cristo. Y la fuente de la expiación, o por qué fue esto puesto en marcha, no fue porque Dios necesitaba alabanza y oración, es por amor a los hombres. Porque Dios decidió perdonar a los hombres. El amor, Juan 3:16 ya lo conocemos de memoria. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿No es cierto? Ese pasaje ya lo conocemos. Pero dice Efesios capítulo 5, yo voy a poner el versículo 2 nada más, aunque ahí les dejé también el 25, donde dice que los hombres amen a las mujeres como Cristo amó a la iglesia, por eso habla de amor. Dice Efesios capítulo 5, versículo 2, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Jesucristo entregó su vida a Dios en señal de que vos y yo tenemos cubierto y perdonado nuestros pecados ante la ira de Dios. Y todo aquel que venga al Señor Jesús, todo aquel que le diga a Jesús, quiero que seas único y suficiente en mi vida, va a recibir el perdón y el favor de Dios. No sé si le has dicho al Señor Jesús que querés que esté en tu vida, que querés que esté en tu familia. No esperes al final de la transmisión. No dejes para mañana lo que hoy puedas hacer. Decile ahora, Jesús, te quiero en mi vida y te quiero en mi corazón. Y esta angustia que siento, este dolor que siento, esta tristeza, esta desolación que siento, quiero ponerla delante de tu altar, porque para eso Jesús dijo en la cruz, consumado es. Todo aquel que viene a Dios, consumado es el plan de salvación. Todo esto entonces es por amor a vos. El consumado es significa amor de Dios para la humanidad. Para todos, absolutamente todos, todas las razas y todos los pueblos. Todo aquel que venga al Señor Jesús puede experimentar el precioso amor de Dios. Punto número 5. La esencia de la expiación es el mismo Señor Jesucristo.
No hay otro. No hay nadie más. No vayas a través de nadie a buscar a Dios. Él es el único en nuestras vidas. Primera de Juan capítulo 2, versículo 2 dice, y Él, refiriéndose al Señor Jesucristo. Mire, todo el mundo tiene que leer Primera de Juan. Es una carta muy cortita. Usted la lee en menos de 5 minutos. Pero Primera de Juan marca quién es el Señor Jesús. El Evangelio de Juan, que retomaremos cuando nos congreguemos otra vez en la IBC. Tiene que leer el Evangelio de Juan y Primera de Juan para saber quién es Jesucristo. Así que, señores ateos, muchos hablan sin razón, sin haber ido a la palabra y sin haberla examinado. Les invito a que pasen por Primera de Juan y vean quién es el Señor Jesucristo. Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Solo Jesucristo es la oportunidad. Vaya al mensaje de la propiciación después para volver a entender este pasaje. Él es la oportunidad. Él es la esencia por el cual nosotros podemos declarar al mundo espiritual: todos mis pecados han sido perdonados. Por lo tanto, diablo, que me mentís a mi mente, no tenés arte y no tenés parte. Jesús, sabiendo esto, dijo: consumado es, ya está hecho el plan de salvación. Ahora todos, absolutamente todos los que quieran llegar a Dios, simplemente deben querer hacerlo. Es tremendo el consumado es en esa cruz. Es tremendo el consumado es en esa cruz. Si entendiéramos realmente el consumado es en esa cruz, si la humanidad entendiera la frase consumado es en esa cruz, entendería que Él fue su sustituto, por lo tanto no tiene nada, absolutamente nada que hacer para llegar a Dios. Que Él ha sido su lugar oportuno, su propiciación. Y que no tienen absolutamente nada que temer cuando Él es el lugar oportuno. Que Él es el lugar de reconciliación con Dios y no una religión. Ojo al piojo, diría una frase argentina. Y que ahora tus pecados, y que para esto fue el consumado es, tus pecados han sido perdonados. Tremendo. Grítalo en tu hogar. Consumado es, ha sido hecho por mí el plan de salvación. Es tremendo poder buscar al Señor de esta manera. Creo que me queda el último punto. Punto número 6. Es este que voy a poner en pantalla. El resultado de la expiación. Todo esto, el consumado es el plan de cubrir y borrar la fuente, el método, el fundamento, la esencia, llevan a un solo resultado, que es el resultado de la salvación. Sos salvo en el Señor Jesús. Hay vida eterna en aquellos que quieren venir a la presencia de Dios. El tiempo cronos se termina. A algunos se les termina muy pronto. A algunos se les termina al nacer. Otros se les termina a mediana edad. A otros se les termina con una vida longeva un poco más que los anteriores. Sin embargo, el fin llega para todos. Pero el plan de salvación es tanto para los primeros como para los últimos que entran al reino del Señor. No importa la edad que tengas, hoy es tiempo que le digas al Señor: quiero vivir mi vida en la salvación de tu presencia. El resultado entonces de la salvación es este. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, a partir de ahora, cuando Jesús dijo consumado es, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Esto es
a los que van por su fe al Evangelio. ¿Has decidido seguir a Cristo? ¿Has decidido buscar su salvación? ¿Has decidido buscar de su presencia? Hoy es el tiempo y el lugar del consumado es. Hoy es el tiempo y el lugar de que le digas al Señor Jesús, te quiero en mi vida y te quiero en mi corazón, y que absolutamente nada cambie. Que absolutamente nada cambie esa manera de pensar. Hoy vengo al Señor, me entrego a vos, Señor. Te entrego hoy, Señor, toda mi vida y todo mi corazón, porque he entendido tu plan de salvación para mi vida. Una frase tan sencilla como el consumado es. Está diciendo, ahora tenés entrada al Dios y Padre. He escuchado decir muchas veces, no voy a ir a Dios porque he cometido pecado. Todos somos pecadores y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero, gracias a Dios hay un pero en este plan de salvación. Aunque Dios tiene ira contra el pecado y contra el pecador, Él mismo decidió resolver en sí la santidad y verte a través del santo de su Hijo Jesucristo, quien expió, perdonó, borró, quitó tus pecados delante de los ojos de Dios. Y por lo tanto, hoy podés disfrutar de sus bendiciones. Aquellos que le conocemos podemos dar fe de las bendiciones de Dios y podemos dar fe de que ninguna condenación hay para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Vení a Cristo, resolvé esa oración, decirle, Jesús, te quiero en mi vida, te quiero en mi corazón, y vas a ver cosas grandes y ocultas, dice la palabra, cosas grandes y ocultas que ni siquiera has conocido, porque Dios revela el propósito para tu vida. Amén. Que el Señor te bendiga, que Él haga resplandecer su rostro sobre ti.